Tiempo ya para abordar nuestra sección habitual de los martes, El Mundo en Guerra, aunque llevamos unas cuantas semanas que habrán estado, ustedes habrán echado a faltar sin lugar a dudas la sección, pero ya la retomamos con nuestro analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este informativo. Bueno, Bruno, en las últimas horas ha sido noticia dos cuestiones. Primero, en primer lugar, el secuestro de Salut Hernández Mora, una periodista en concreto del diario El Mundo, por parte del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y también hace aproximadamente 15 días se liberó a los 3 periodistas españoles que habían estado secuestrados durante varios meses, en concreto en Alepo, en el norte de Siria. Cuestión que ha hecho nuevamente abrir el debate sobre los rescates que se deben pagar o no a los grupos terroristas para la liberación, al fin y al cabo, de nuestros compatriotas. Bruno, si le parece, vamos a hacer un ranking para que nos especifique cuáles son los rankings de países que pagan o no pagan a los grupos terroristas, de alguna manera, si es que nos podemos establecer así, para la liberación de sus compatriotas. Bueno, el ranking es difícil realizarlo porque los pagos se hacen de forma secreta y las filtraciones a veces las hay, a veces no, y cuando las hay pueden ser interesadas. El mismo grupo terrorista puede aumentar la cifra de lo que se le ha pagado para darse bombo, o todo lo contrario, ¿no? Pero de los países que sí que pagan secuestros, la Secretaría del Tesoro norteamericana realizó en 2014 un cálculo de lo que se había pagado los diversos países europeos entre 2008 y 2014. Pero perdone, se sabe que han pagado por filtraciones, no porque lo hayan reconocido las propias... Efectivamente, nunca lo han reconocido, nunca se ha reconocido, pero hay filtraciones en las que ellos hacen un cálculo generalmente muy conservador, muy a la baja. Dicen, esto es lo que creemos que es seguro, lo que podemos hasta cierto punto comprobar. El primero sería Francia. Después vendría el dueto Qatar-Oman, luego Suiza, y en cuarto lugar estaría España. Es un cuarto lugar que probablemente sea más alto, es un cuarto lugar que se puede acercar bastante a Francia, habida cuenta que los cálculos, ya digo, son muy conservadores y no se tienen en cuenta muchísimas de las cifras de los pagos de los secuestros de estos últimos años. Ese es un poco el ranking que habría, el único ranking oficial que habría de pagadores. Y de no pagadores, los que yo creo que todos sabemos que son los que no suelen pagar. Estados Unidos ha cambiado un poco la política el año pasado de Obama, lamentablemente en este sentido, Gran Bretaña, Rusia y Japón. Si nos centramos en el caso, por ejemplo, de España, ha dicho usted que España sería el cuarto en ese ranking. Si miramos caso por caso, desde el año 2008, los casos más recientes, ¿qué sabemos de los pagos que podría haber hecho España? Bueno, los dos primeros más conocidos, los más conocidos, que son en 2008 y 2009 respectivamente, el Playa de Baquio y los buques pesqueros Playa de Baquio y Alacrana. En ambos casos no se trata de terroristas, se trata de piratas somalíes. Eso cambia un poco a la hora de la cuestión legal o la cuestión moral, pero bueno, no cambia mucho. En este caso se empezó en 2008 pagando 750.000, es lo que parece que son las cifras oficiales, extraoficiales, 750.000 dólares, euros a los piratas del Playa Baquio, y ya al año siguiente, en un buque parecido, un pelín más grande, algunos tripulantes más, se estaban pagando ya 2.700.000 euros. Y luego, posteriormente, ya empezamos con los secuestros, tanto en Siria e Irak como en África, por parte principalmente de Al-Qaeda, con los 3 cooperantes catalanes liberados en 2010, donde ya la cifra estaba entre 4 y 10 millones de euros, según las fuentes. Ha subido ya bastante. Era Al-Qaeda en el Magreb Islámico entonces, la filial de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Luego, en 2012, los 2 cooperantes vascos, bueno, un vasco y una vasca y un mallorquín, junto con una italiana, que fueron liberados por 7,5 millones de euros, es la cifra que se baraja. En este caso era el Muyao, un grupo que operaba, se secuestró en Argelia, era un grupo que operaba aliado de Al-Qaeda. Y luego en 2014 los 3 periodistas españoles, al igual que ha ocurrido en 2016, lo mismo, la diferencia son los grupos. Entonces era el Estado Islámico a 2 de ellos y uno a un grupo cercano a Al-Qaeda, y en este caso ha sido directamente Al-Qaeda el Frente al-Nusra. La cifra de los periodistas de 2014 permanece, no hay ningún cálculo, pero se puede prever que sean todavía también por el orden de 7,5 millones, 10 millones de euros, y en este caso ha habido récord, se habla ya de 10 millones de euros, unos 3,4 millones, un poco más, 3,4 millones de euros por barba, ¿vale? por persona. Es un éxito porque pedían 25... Esto es de 2014, ¿eh? No, en 2014 no hay cifra, pero podemos calcular unos 7,5 millones, y los 3 periodistas actuales que han sido liberados hace 15 días, afortunadamente, se les ha rescatado, se supone, con 10 millones de euros, un poco más. Pedían 25 millones de euros inicialmente los secuestradores. Señor Navarro, usted como experto y analista en seguridad,
es que ha dicho que lamentablemente Obama ha cambiado la política de Estados Unidos. Entiendo entonces que está usted en contra del pago de rescates a grupos terroristas para liberar a compatriotas suyos o a los compatriotas de cualquier país que pague por liberarlos. ¿Está en contra de esta política? ¿Cree usted que no se debe pagar a los terroristas? Absolutamente. Estados Unidos tenía razón mientras lo hacía y Rusia lo sigue teniendo, Japón lo sigue teniendo y Gran Bretaña también lo sigue teniendo. A ver, el pagar es fácil moralmente porque al pueblo le estás diciendo, bueno, no voy a tener la duda, el enfrentarme a esas familias diciéndole, mira, no voy a pagar y a lo mejor por eso va a morir. Entonces digamos que tiene la parte fácil que es el pagar. El no pagar es muy duro para las familias, como digo, pero tiene unas ventajas enormes porque el pagar lo que hace primero es llenar las arcas de los terroristas y piratas, hace que puedan seguir secuestrando y matando más, haciendo más atentados, y al final el secuestro se convierte en un medio de vida. En muchos casos ha sido y es el medio principal de subsistencia de esos grupos terroristas, de medios de financiación, de tal forma que lo que damos es un efecto llamada, especialmente para los ciudadanos de ese país que queremos proteger, es el nuestro. España tiene un ratio de secuestros muy superior a lo que el número de habitantes que tenemos en esos lugares, sean cooperantes, sean turistas o sean periodistas, muy superior al número que tenemos allí, proporcionalmente hablando. Americanos, apenas el 5% de los secuestros de Al-Qaeda y sus filiales en los últimos años, solo el 5% eran norteamericanos y un 20% de españoles, suizos y países que no tenemos casi personal allí. Luego hay una relación muy importante entre, y eso es evidente y esos son datos, entre pagar y volver a ser secuestrado. No, pero sin embargo hemos visto también en los últimos años cómo, por ejemplo, el Estado Islámico ha seguido secuestrando a ciudadanos, por ejemplo, de Gran Bretaña, japoneses. ¿Por qué les siguen secuestrando si saben, lo hacen como medida ejemplarizante y dicen, bueno, estos acabamos cargándonoslos y nos vale para meter miedo? ¿O por qué lo hacen si saben que no van a pagar? Al-Qaeda no va a matarles. Va a matarles el Estado Islámico. Al-Qaeda va a negociar, va a querer un dinero, va a secuestrar a aquellos que sabe que puede obtener un dinero. Y, sin embargo, el Estado Islámico va a secuestrar a aquellos a los que quiere ejecutar en público. Con lo cual, ahí hablamos de un tema diferente. No hay pago de rescate. Por Foley creo que pedían $100 millones. Era puramente... No buscaban el dinero. No buscaban el dinero, nunca lo han buscado. Y, de hecho, cuando alguna vez ha habido algún conato de pagar o ha habido un pago alguno, ha habido rápidamente el resto del Estado Islámico se ha echado en contra diciendo esto no podemos hacerlo. Luego hay que separar mucho lo que son los secuestros. Simplemente te secuestro para matarte mañana. No te mato en el momento, pero te mato dentro de unos días. Pero entonces, señor Navarro, para que nuestra audiencia lo entienda, de los que sí que buscan dinero a cambio de ese secuestro, de ese rapto, si por ejemplo ponemos en un autobús lleno de ciudadanos de Reino Unido, estadounidenses, españoles y franceses, los de Al-Qaeda u otros grupos terroristas secuestrarían en primer lugar a españoles y franceses a sabiendas de que esos países sí que probablemente van a pagar antes que a americanos y a británicos? Absolutamente, hay una palabra, sí. Luego habría que matizar, dependiendo del grupo, del otro, del que no sepa, del que crea que puede tal, del que no conozca perfectamente la política de esos países, pero a priori sí, y los datos así lo demuestran, ¿no? Por eso, en realidad lo que habría que hacer es no pagar. Otra cosa es negociar, que naturalmente hay que negociar con los secuestradores. Señor Navarro, ¿y qué dice nuestra ley sobre el pago de rescates? ¿Lo permite, no lo permite? Ahí está, es que tampoco lo permite. El Código Penal tiene 3 artículos que hablan de organización, de grupos criminales, organizaciones criminales y grupos terroristas. Y en los 3 está condenado por penas diversas de hasta 6 años, 7 y medio, o por el tema de terroristas hasta 10 años, y el pago de la suma rescatada, incluso al quíntuple de ese valor, está condenado esa financiación. ¿Por qué se considera financiación? Y es que ahí esto es lo importante. El pago de un rescate, por mucho que tenga, y aquí es donde entraríamos en la parte moral, que sí es aceptable. ¿No se puede condenar moralmente a un familiar por intentar rescatar a sus familiares? No. ¿Tendría que hacerlo? No. ¿Se le puede condenar moralmente? Es muy difícil. Pero que los estados paguen con el dinero de los contribuyentes o faciliten el pago de los familiares para conseguir esa liberación, que el Estado lo haga, eso sí que moralmente es bastante problemático. Además, luego Hombre, señor Navarro, si usted secuestrase, por ejemplo, a una hija suya y usted tuviese los posibles, el dinero para pagar ese rescate, dudo yo que usted como ciudadano particular no lo pagase. Otra cosa, me parece bien el papel del Estado, que también es discutible. Dígale usted como Estado, como presidente de un gobierno, a una familia que podía haber evitado la muerte de su hijo pagando el rescate, pero que no lo ha hecho. Dígaselo mirándole a los ojos a esa familia. Pero para eso hay que ser gobernante, entiendo yo. Sí y no. Y yo lo digo aquí y no me preocupa decirlo. No pagaría jamás un rescate para un familiar mío, un familiar directo. Aunque usted tuviese el dinero. Aunque yo tuviera el dinero. Porque el resto de mi vida tendría que vivir con la sangre en mis manos
que ese dinero ha podido provocar a ese grupo terrorista. No estamos hablando de un secuestro exprés de un grupo, a lo mejor, estamos hablando de un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Un grupo terrorista que vive de eso para luego obtener el dinero con el que va a poder matar, poner bombas y seguir destabilizando y matando a miles de personas. Hablamos de ese tipo de secuestro. Otro secuestro más de andar por casa en el propio país, aquí en España y tal, es distinto. Pero un secuestro de un grupo terrorista, desde luego que no lo pagaría, y el Estado no debería. De hecho, el Estado no podría beneficiarse del beneficio del miedo insuperable o del estado de necesidad que a un familiar sí se le podría aplicar. Es decir, al final se le puede condenar y al final se le puede absolver, como ha ocurrido en el caso de las hermanas Bruno por pagos con ETA, se les puede absolver por esto precisamente, miedo insuperable, no estaban no voy a decir sano juicio, pero no estaban en sus condiciones. Pero el Estado sí, el Estado es perfectamente perseguible. Por eso nunca el Estado va a reconocer que paga. ¿Qué ha hecho tal pago? Señor Navarro, muchísimas gracias por habernos dado estas claves y esta luz de qué es lo que dice la ley sobre todos los casos que ha habido históricos, reciente historia en nuestro país y a nivel internacional. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.